Buenos días, compañeros. Saludos. Pues hoy con 5 minutos de atraso, y me disculpan por ello, vamos a impartir el encuentro de náhuatl clásico. El tema de hoy es importante para entender la lengua. Así que hoy vamos a aprender cuándo se usa ese tli, ese tl, ese li, todos esos sufijos que le dan sonoridad y característica a la lengua. Pero antes, quiero dedicar un poco de atención a los sonidos que se usan en náhuatl clásico. Aprovecho para saludar a Rosa Buchot, porque ella siempre escribe, ella insiste en que aprendamos cómo se escribía la lengua en su origen. Porque la verdad que es el único modo de salir de problemas que tiene la escritura del náhuatl clásico o de náhuatl con las letras del español. Recuerda, si tú usas las letras de una lengua para escribir otra lengua, siempre vas a tener problemas. Porque es muy difícil que dos lenguas tengan exactamente los mismos sonidos. De manera que lo que se hace en la enseñanza del náhuatl, en la enseñanza seria del náhuatl, es usar una escritura ortográfica. Es decir, repito la expresión, es usar una ortografía fonética. Obviamente todas las escrituras de la lengua son ortográficas, pero hay ortografías populares que surgieron simplemente porque a alguien se le ocurrió usar esas letras, y hay ortografías más especiales que están hechas por lingüistas, por gente que de veras conoce la lengua. La ortografía popular que se usa hoy en los nombres de los pueblos y los accidentes geográficos y las calles, por ejemplo, de México y de Centroamérica, es muy ingenua, es muy primitiva. La diseñaron los padres de la invasión y se fue transformando poco a poco en los siguientes siglos, durante toda la colonia, hasta que ya se hizo canónica en 1815. A partir de ahí se empezó a usar de manera sistemática. Esa escritura no refleja los sonidos reales de la lengua. Por lo tanto, cuando escribimos la lengua de esa manera ingenua, bueno, si da la casualidad que una palabra suena tal como la escribimos, qué bueno. Pero si la palabra no suena tal como la escribimos, tendemos a adaptar la pronunciación a la escritura. Y este asunto se acentúa cuando llegas a una comunidad que no sabía escribir, pero que sí conocía bien la lengua. Y de pronto le enseñas a escribir de una manera incorrecta la lengua. Por lo general esa comunidad empieza a decir, a ver, entonces yo estoy pronunciando mal. Y llega un momento que deforman la pronunciación de la lengua con tal de adaptarse a una escritura incorrecta. Por eso, todas las lenguas vivas del mundo, sobre todo las lenguas importantes, por ejemplo el español, incluso el inglés, tienen, de cuando en cuando hay consejos, hay congresos que reforman un poquito la escritura de la lengua, mínimamente. La última vez que eso se hizo con el español fue en el 2012. Y entonces se dijo, a ver, de ahora en adelante tales palabras no se van a acentuar, ahora los diptongos ya se van a considerar con tales reglas, y palabras que antes eran diptongos ahora van a ser consideradas de una sola sílaba, quiero decirles, al contrario, había antes separación de diptongos y ahora estos se van a considerar como una sílaba. Hubo como 5 o 6 reglas nuevas en el 2012. Eso se suma a otras modificaciones que hubo 50 años antes y a otras que hubo a inicio del siglo XX y así sucesivamente. En otras palabras, si vamos sumando esas modificaciones de la escritura del español, vemos que la escritura se está adaptando a la deriva fonética, a la deriva en la pronunciación del español. Eso no se ha hecho para el náhuatl. Eso no se ha hecho para el náhuatl por desprecio por la lengua. Es decir, cuando nos oponemos a la modificación de la ortografía de la lengua, estamos despreciando la lengua. Estamos negándole un derecho que sí se le concede al español o a las demás lenguas dominantes. Porque las lenguas evolucionan en el tiempo. Y si la escritura no evoluciona con la lengua, llega a acumular contradicciones. Y si las contradicciones son muy grandes, es un problema, sobre todo para los que tienen menos educación. Dicho esto, volvemos a la solicitud de Rosita Buchot. ¿Cómo escribir el náhuatl con sus propios glifos, con los signos que se escribía en la antigüedad? Esto es una cosa que ha preocupado a los investigadores desde hace décadas
y digamos, del 2000 para acá adquirió nuevo relieve porque hubo interpretaciones nuevas de los códices, hubo nuevas lecturas. Surgió una escuela de interpretación llamada gramatología que ha dado personas muy buenas que han estudiado muy bien la lengua, que han definido cómo se escribía en el pasado. Poco a poco vamos a ir aprendiendo todos esos signos. De antemano les quiero decir que la lengua náhuatl no se escribía con letras como el español, se escribía con signos que representan la sílaba, no la letra. Así que no se escribía una P y una A para decir pa, sino se escribía un signo que por sí mismo significaba pa. Obviamente había que manejar más símbolos que las letras que usamos nosotros en español, pero eso tenía su ventaja, porque significa que la expresión quedaba más cortita. Con uno o dos signos ya podías decir una palabra completa. Así que para poder aprender la escritura antigua del náhuatl, primero tenemos que saber realmente cuáles son los signos de la lengua. Y voy a comenzar por el primero. Así que les diré que la lengua náhuatl tiene un conjunto de vocales. Así que vamos a empezar por las vocales, que no son iguales que las del español, no se pronuncian exactamente igual, pero las podemos escribir bastante decentemente con A, E, I, O. El náhuatl no tiene una vocal U. No tiene una vocal para U. El sonido más parecido a nuestra U en náhuatl es U, con saltillo al final. Se los voy a escribir porque eventualmente aparece este sonido. Por ejemplo, tonatio, el sol. Bien, después vamos a hablar con más detalle de este sonido. El náhuatl además tiene consonantes, que son de los siguientes tipos. Oclusivas. Las consonantes oclusivas son K, Q, P, T y T. ¿Bien? Así que la K del náhuatl es igual que el sonido K del español. Nosotros representamos ese sonido con una C, con una Q seguida de una U o bien con una K. En la escritura fonética de náhuatl obviamente se representa con un solo sonido para no tener tanta complejidad, con una sola letra. Náhuatl también tiene un sonido Q que es consonante por sí. Por ejemplo, cuando decimos Cuautli, Cuautli, aquí estamos usando una combinación Q que no está compuesta de dos letras propiamente. Es una contracción que se le hace a la pronunciación de la K inmediatamente antes de cualquier otra vocal. Pero suena como Q, yo lo voy a escribir como U. Hay lingüistas que escriben así. Sin embargo, esto tiene otro problema cuando lo escribimos así. Y es que la W también existe en náhuatl y se pronuncia consonante, no vocal. No se pronuncia U, sino se pronuncia U. Por ejemplo, náhuatl. Náhuatl. Sí, huatl, señora. ¿Ves? Huacali, por ejemplo, un contenedor. Huacali. No es UA. Por lo tanto, cuando escribimos con W las combinaciones que en realidad pronuncian U, esto puede orillarnos a un sonido incorrecto. El náhuatl tiene una consonante oclusiva. Las oclusivas son consonantes en que partes de la boca chocan. ¿Ves? La lengua con el paladar o con los dientes o algo así. Las partes chocan y producen un sonido seco. Tiene una consonante T. No está compuesta de T y L como nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos atleta. Atleta. Podemos descomponer atleta. No. La pronunciación del náhuatl es diferente. Digamos, la palabra yaotl, que significa enemigo o incluso guerra, puede llegar a significar. Yaotl. Se pronuncia esa TL de esta manera. Dl. No tl,
No es pegando la punta de la lengua a la base de los dientes superiores, no. Es doblando la lengua y tratando de pegar sus laterales al paladar. Además es un sonido más suave que en español. Así que no es yaotl, sino yaotl. ¿Ven? Yaotl. Por eso se considera que es una sola emisión, no está compuesto de dos consonantes, de manera que vale como una letra. Vamos a las consonantes aspiradas. Obviamente las consonantes aspiradas son las que involucran sonidos como la S, que sostienen el sonido. Y estas son S, TS, SH y CH. Después les voy a poner ejemplos de cada una de estas consonantes y vocales, porque ese ejemplo nos va a servir para desarrollar la clase de los sustantivos. Ahora vamos para las consonantes nasales, que son N y M. Se da el caso de que al final de una sílaba, o por supuesto de una palabra, solo puede haber N, nunca M. Ninguna sílaba en náhuatl termina en M. Es decir, si es nasal, es en N. La M únicamente sirve para comenzar la sílaba, no para cerrarla. Ahora bien, si tenemos una sílaba que comienza en P o en M, obviamente la nasal anterior se me va a contaminar. Por ejemplo, si yo digo 40, onpoali. Si voy a decir S2 solo, si lo voy a componer, por ejemplo, con T, se lo voy a escribir para que lo vean. Si lo voy a componer con T, diría onteotl. Por ejemplo, divinidad dual. En ese caso, aunque la raíz es om, de ome, la raíz del número 2 es on, nunca es ome. La E es una desinencia, eso lo vamos a ver después. Cuando va unida a cualquier consonante menos M o P, se pronuncia como N, onteotl. Pero si va unida a P o a M, se pronuncia entonces como M. Por ejemplo, onpoali, 40. Pero esta pronunciación es por contaminación de la consonante que sigue. Así que la raíz sigue sonando con N. Este asunto lo veremos con más calma después. Tiene además el náhuatl una consonante líquida que es la L. Y la L se puede pronunciar doble. Es decir, también podríamos decir de hecho que hay dos consonantes líquidas. L simple y L doble. La L doble siempre se pronuncia como L larga, nunca como la Y del español. Por ejemplo, la palabra, digamos, calpuli. Les voy a describir la palabra calpuli en náhuatl, porque calpuli es una palabra del español. ¿Okay? Así pronuncia calpuli, eso es del español. Si quieres pronunciarla en náhuatl es calpoli. No es calpolli, tampoco es calpoli, no, sino calpolli. Hay que estirar esa L porque el oyente tiene que darse cuenta de si estás terminando la raíz en L y añadiendo un sufijo li o no. Les voy a poner otro caso. La palabra calpoli se conforma de un sufijo aumentativo, quiere decir grande, pol, más el sufijo nominal o sustantivo li, más la raíz cal, que quiere decir casa, o más bien, que se refiere a las casas. Para decir casa, nosotros decimos calli. Les voy a poner un ejemplo. Calli es la casa. Este sufijo nominal vale como artículo definido el o la. Así que la casa. Pero también existe la palabra cali con un sufijo locativo i, que significa en la casa. De manera que si nosotros no pronunciamos la doble L como L larga,
si la pronunciamos únicamente como L corta, cambiamos el significado. No es lo mismo decir la casa que en la casa. ¿Ven? Ahora, también tiene el náhuatl dos consonantes, y es importante recalcarlo, son consonantes, no vocales, que son, vamos a decir así, semiconsonantes. Aunque en gramática se les llama semivocales, pero no es un término que a mí me guste. Semiconsonantes Y y W. Por ejemplo, yolotl, huehuetl. ¿Ven? La Y se pronuncia tal como la del español. Yo le llamo semiconsonante porque tiene una función consonante. Si digo yolotl, yo le estoy añadiendo una O y estoy pronunciando de una manera cerrada. No estoy diciendo iolotl, sino yolotl. Eso es un sonido consonante. Y si digo, por ejemplo, huehuetl, recuerden que esta W se pronuncia de manera consonante, no de manera vocálica. Así que no es huehuetl, sino huehuetl. Esto lo aclara muy bien Carochi, que pone justamente el ejemplo de la palabra huehuetl. Dice, a ver, no es 4 sílabas, ue, no, son 2 sílabas, hue. Las mujeres pronunciaban, ya no, pronunciaban más cerrado, hue. ¿Ven? Es decir, de hecho casi era como V corta o incluso tirando a F. En otras palabras, estos son consonantes. Ahora bien, este es el cuadro de sonidos raíces de la lengua náhuatl. Pero los sonidos que se usaban realmente para escribir no eran estos, sino las sílabas formadas con estos sonidos. Y si me permiten voy a poner un ejemplo porque ya quiero comenzar la clase de hoy, el tema de hoy, que es cómo se forman los sustantivos. Así que voy a buscar ejemplos de sustantivos con estos sonidos y les voy a pedir que atiendan, que estén atentos a cómo termina el término. ¿Con qué sonido termina el término? Ese sufijo en el que termina el término le da carácter articular, le dice tal cosa, la cosa, es esa cosa, el, la. ¿Ve? Y tiene una regla muy sencilla. Vamos a ver si la detecta. Por ejemplo, con A vamos a usar la palabra atl, que significa el agua. No solo agua, sino el agua. ¿Bien? Con E vamos a usar la palabra, ¿alguna palabra en agua con E que se te ocurra? Ejecatl. Ejecatl. Bueno, lo pronuncio G para, digamos, enfatizar el saltillo, pero es más suavecito. En agua clásica es suave. Ejecatl, no es Ejecatl. Bien, quiero decirles, ya que estamos hablando de saltillo, bueno, miren, voy a añadir pues una consonante, si cabe decirle, que sería el saltillo, que yo lo voy a escribir como un apóstrofe después de la sílaba. El saltillo nunca va delante de la sílaba, nunca inicia una sílaba. Así que nunca vas a encontrar sílabas por el estilo de saltillo más vocal. No, siempre va al final, cerrando la sílaba. De manera que es un sonido interesante. Es difícil de clasificar si esto es realmente una consonante o incluso algunos lo clasifican como vocal. Otros simplemente dicen que es una marca, que no llega a ser pues una letra como los demás porque no participa en combinaciones. Pero finalmente el saltillo deriva, si te vas a la lengua anterior al náhuatl, ves que ese saltillo está derivando de una K que había ahí. Y todavía tenemos en náhuatl algunos casos de palabras con saltillo que si les hacen una modificación las puedes pronunciar con K. De manera que sí tenía valor consonante, solo que no adquiere vocales para formar sílabas. Se pronuncia, en náhuatl existen actualmente 4 grandes regiones dialectales o de pronunciación. En el centro de la zona náhuatl, es decir, por donde está Ciudad de México, la zona de Cuernavaca, ese es el epicentro, se pronuncia suave, ejecatl. Si te vas a Veracruz, se pronuncia ejecatl. ¿Ves? Sí, y esta forma está invadiendo a esta. Es decir, hay un desplazamiento, hay un regreso, de hecho, del náhuatl que fue a la zona de Veracruz y de la costa del Golfo, está regresando al centro.
y está pues contaminando el sonido del náhuatl que se hablaba en el centro. Si te vas al norte, se pronuncia duro, casi tirando acá. Por ejemplo, en el centro yo diría, voy a usarles un ejemplo mejor. En el centro yo al discurso, a la palabra, le llamaría Tlahtoli. Tlahtoli. En Veracruz, ¿cómo le pronunciaría? Tlahtoli. Hacia el norte, es decir, los que hablan náhuatl más al norte todavía hoy pronuncian Tlahtoli, pero cada vez pronuncian más con J debido a que las gramáticas se están haciendo con la variante de Veracruz. Entonces están invadiendo. Por eso les digo, cuando se escribe la lengua en un libro, empieza a contaminar. Y los que lo hablan en la zona del Pacífico simplemente dicen Tlahtoli. No pronuncian ese saltillo. Por aquí van a distinguir las 4 grandes regiones dialectales del náhuatl. Es decir, formas de hablar diferentes la misma lengua. Saltillo suave, saltillo aspirado, saltillo con K, saltillo oclusivo duro y saltillo nulo o ausente. Entonces, vamos a seguir componiendo nuestros términos. ¿Con I se te ocurre algo? A ver qué me dicen. Ihuitl. Ihuitl. Que quiere decir plumón del que se usa los pájaros para hacer el nido. En ciertas circunstancias también se puede entender casi como nido. No confundir con quetzali, que es la pluma fina con que se recubren los pájaros. Ihuitl, el plumón interior. Con O, una que no sea compuesta. A ver, una palabra que empiece con O y que no sea compuesta. Olin. Movimiento. ¿Bien? Olin. Quiero decirles ya de una vez, para que no se me confundan en el resto de la clase, que este término no tiene la estructura de un sustantivo, aunque se usa como sustantivo. Por lo tanto, no tiene sufijo sustantivo. De hecho, este término no es más que el apócope o contracción del término olina, que quiere decir mover. Es un verbo, mover. No lleva doble L. Por lo tanto, no lleva doble L. Es con una sola L. Olina se escribe con una sola L. Si le quitas la A, sigue teniendo una sola L. No hay modo de meterle otra L ahí, no hay un modo gramatical. Se hace por costumbre, pero no es parte de la lengua. Vamos a ver, con U no hay ninguna palabra que empiece propiamente con U. Las que empiezan con este sonido adoptan la forma semiconsonante W. Así que lo vamos a dejar para después. Con K, cortita, y que no sea Cali, por favor. Una palabrita con K. Pues, comitl, que significa, a ver, atl, el agua, ejecatl, el viento, ihuitl, el plumón del ave, olin, movimiento, el movimiento, comitl, la olla. Cuando digo aquí, discúlpeme, el movimiento, no estoy diciendo que tenga un sufijo sustantivo con valor de artículo definido. Estoy diciendo que se usa como si fuera tal. Comitl, la olla. Vamos a ver con KW, con Q. Cuautli otra vez. No, pues si eso lo acabo de poner, otra. Ay, no sé. Cuaitl, que significa falda. A ver, ¿alguna palabra que te recuerde esto de la falda? Cuey, la raíz cue, una deidad importante. De hecho, una personificación de un importante poder de la naturaleza, que es la materia. Se llama Coatlicue, su falda de serpientes. La raíz es cue, vale como falda. Con P. Pantli. ¿Cómo? Pantli, perfecto. Pantli, que quiere decir bandera. Con T. Tlaco. Tlaco. Bueno, vamos a poner Tlacatl. Ser humano. Tlacatl, ser humano. Indiferenciado, mujer o hombre. Recuerden que el náhuatl no tiene
género explícito. El náhuatl solo tiene género implícito. Y eso lo veremos más adelante porque es complejo. No es que carezca de género, es que no tiene género explícito. Por lo tanto, hay una palabra genérica para decir un ser humano. Si quieres especificar que es un hombre, dice Oquistli. Si quieres especificar que es una mujer, dice Cihuatl. Ahora, con TL, una palabra con TL, que no sea Tlahtoli, por favor. Sí, otra palabra con TL. Vamos a poner la palabra Tlili, que quiere decir lo oscuro. Si le pones el sufijo tic, que es un sufijo adjetivo, entonces sería tlil tic, el color negro, es decir, negro. Pero si le pones el sufijo nominal li, entonces queda como lo oscuro. Vamos a el sonido S, una palabra con S. Es muy cortito, C es muy cortito, significa uno, es muy corto. Vamos a poner Sentli, que es la raíz de C. Ah, Zacate dijiste, también hubiera funcionado. Sentli, Zacatl. Es más, voy a poner Zacate. Sentli significa maíz, Zacatl significa hierba. Lo voy a poner así, porque es muy común verlo escrito con Z. Y la verdad es que el náhuatl no pronuncia la Z. Observen el cuadro de sonidos del náhuatl, no incluye la Z. Así que, si ven términos como Zacatl escrito con Z, pronúncielo con S porque así es como debe ser. Y aquí entramos otra vez en el problema de que la escritura no refleja la lengua y tenemos entonces que empezar a memorizar reglas. Ahora una palabra con TS, por ejemplo la palabra Tzontli, que significa mechón de cabello o pluma. Y encontramos la misma situación. Tzontli se pronuncia con S, aunque esta S es un poquito más sorda, más apagadita que esta S. Cuando la S comienza la sílaba, se pronuncia de manera brillante. Zacatl, Sentli, Sistli. Pero cuando la S va precedida de T, forma un solo sonido. No es Tzontli, no, es Tzontli. Un poquito, es simplemente como una S más cerrada, por eso se le pone la T, pero no llega a ser Z. Con SH, a ver, con SH, una palabra con SH. Hay muchas, por ejemplo, se me ocurre Xochitl, más que conocida. De manera que se pronuncia Xo, aunque se escriba ordinariamente con X. Nunca la pronuncien Xochitl, eso es una absoluta incorrección. Ni siquiera un barbarismo, eso simplemente no tiene cabida. Aquí hay que memorizar otra regla más y es que si ves una X, pronuncia SH. Por eso es que en la clase yo me voy a olvidar de todas esas reglas y escribir cómo se pronuncia. Vamos a la CH, una palabra con CH. Aquí Romer Sí. dice Shimali. Perfecto. Chimali. Chimali. De la raíz chin, que se refiere a tejidos con fibras rústicas o cañas, porque los chimales se hacían con un tejido recubierto de un cuero grueso. La misma raíz de chinampa, por ejemplo. Ahora bien, una palabra que comience con N. Una palabra que comience con N. Nahui. Esa está buena, pero Nahui no es un sustantivo, es un adjetivo numeral. Y yo quiero Naolin, pero ya pusimos Olin. Naolin es la composición 4, movimiento. Una palabra sencilla que es Nahuali, está más que usado. Náhuatl tampoco la quiero. Vamos a poner la palabra, por ejemplo, Nentli, algo vano o vacío. Nentli, quiere decir vacío, vano, que no hay nada ahí. Pero esto es un artículo, aquello que está vacío, aquello que no tiene nada. Vamos a la M, una palabra con M. Masewali. Masewali. Perfecto. Significa merecedor. Pero en el lenguaje cotidiano también significa persona humilde o pobre.
Así que todo el mundo se llamaba somos los merecedores, por lo tanto la generalidad de la gente era pobre, obviamente. También llegó a significar pobre. O también buena persona. Ser un Masewali era ser una buena persona. Ahora, en el lenguaje teológico significa merecedor, es decir, que ha practicado técnicas de conciencia y ha acumulado energía. Una palabra que comience con L. Ninguna palabra del náhuatl comienza con L. Ninguna. Así que a pesar de que la L se usa mucho en el náhuatl, no hay términos que comiencen con L. Aquí dice Jesús Guerra Nochtli. Nochtli, sí, Nochtli, nopal. Por ejemplo, hubiera podido poner aquí Nochtli, igual que Nentli. Observen esta pronunciación. Nentli, Nochtli, es exactamente la misma N, no tiene variantes, no importa la vocal que le pongas después. Esto es una cosa que también quiero remarcar. Generalmente la vocal que viene después, generalmente no modifica el sonido de la consonante. Pero a veces sí, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, les estaba mencionando que con L no hay palabra que empiece con L en náhuatl. Esto es una cosa muy particular, por lo siguiente. Si te vas al antepasado del náhuatl, de hecho al abuelo del náhuatl, es decir, 2 lenguas antes, vas a ver que sí hay palabras que empiezan con L. Rastreas esas palabras a través del proto-náhuatl y después ya llegando al náhuatl y vas a ver que pasó algo curioso. Las palabras que antaño, hace, no sé, 4000 años, comenzaban con L, al llegar al proto-náhuatl, adquirieron una I inicial y empezaron a pronunciarse IL. Por ejemplo, el término, a ver, les voy a poner aquí, aparte, el término ilama. Un sonido raro en la lengua, muy raro, difícil de interpretar porque de hecho no pertenece a la lengua náhuatl, viene de mucho antes. El término lama y lama le da nombre a las ancianas. Es un nombre derivado de un antiguo nombre de la tierra. Y ese antiguo nombre de la tierra se pronunciaba con la raíz lan. De hecho, esa raíz lan significaba algo fangoso, o algo hundido, o algo antiguo por aplicación, ¿no? Por metáfora. De manera que en unas lenguas, 2 o 3 lenguas antes del náhuatl, esta raíz, esta pronunciación en L empezó a adoptar una I para que se pronunciara más claramente. Y aquí tenemos un término como ilama en náhuatl. Si quieres rastrear la raíz de la palabra ilama en lenguas anteriores al náhuatl, es decir, si quieres ir hacia atrás a ver de dónde surgen las cosas, no la puedes buscar por la letra I del diccionario, la tienes que buscar por la letra L. Pero en náhuatl, entonces no tenemos L, así que no ponemos palabras. Con Y, Yolotl. A ver, otra. Ay, no sé. Déjame ver si... Por ejemplo, Yacatl. Yacatl, que quiere decir básicamente la punta. Y si estamos hablando de una persona, la nariz. Pero, por ejemplo, si hablamos de cerros, ya no significa nariz, significa punta. Digamos, el cerro del Tepeyac. ¿Ves? Y así. Con W, que no sea huehuetl. Vamos a poner la palabra huitzli, que significa espina, como en Huitzilopochtli. Cuando ves Huitzilopochtli está compuesto de, a ver, se lo voy a escribir de hecho. No ui, sino Huitzilopochtli se compone de Huitzilin, que significa colibrí, más Opochtli, que quiere decir zurdo a la izquierda. O la izquierda, de hecho. Ahora, Huitzilin a su vez se compone de una raíz huitz, que si le añades el sufijo sustantivo tli, forma el término huitzli, la espina, y eso se debe al pico de colibrí que parece una espinita. Entonces aquí tenemos suficiente cantidad de palabras como para entrar en la siguiente parte de la clase. Les voy a pedir que localicen dentro de esas palabras todas las que terminan en tli. Así que por favor vayan viéndolas y localizando las que terminen en tli. ¿Me puedes señalar tú? Pantli es la primera que termina en tli. A ver, aquí. Pantli. Bueno,
No necesito escribir. Voy a hacer la clase directamente sobre estas palabras. Pantli. Otra que termina en tli. Acá. Sontli. Otra. Wistli. ¿Alguna más? Nentli. ¿Hay alguna otra? Entonces tenemos pan tli, son tli, nen tli, wits tli. En todos los casos tenemos un sufijo tli que lo voy a señalar claramente para que vean la diferencia entre la raíz y las desinencias que adquiere, es decir, las partículas que adquiere la raíz para convertirse en un radical, es decir, en el componente de una palabra concreta. Y por supuesto la palabra es la combinación de ese radical y su sufijo. En este caso estudiamos los sufijos nominales o sustantivos. Es igual nominal que sustantivo. Nombre significa lo mismo que sustantivo en gramática. Entonces, tenemos la bandera. ¿Qué más? El mechón de cabello. O el cabello, si ustedes quieren. También se puede decir como el cabello. Lo vacío o hueco o vano. Y la espina. ¿Bien? Prefiero no escribirle los significados en español para que los tengan que memorizar. Tenemos que el sufijo tli se aplica en determinadas circunstancias. En determinadas circunstancias, y quiero que la localicen ahí. ¿Qué circunstancia es esa? ¿Cuándo se aplica el sufijo tli? ¿Cuándo el radical termina en qué? Cuando el radical termina en consonante. Cuando el radical termina en consonante se aplica el sufijo tli. Así que tenemos el primer sufijo sustantivo, tli. Y es cuando el radical termina en una consonante. Bien, pero si esa consonante es L, ¿qué pasa? Observen ahí. Si esa consonante es L, ¿qué pasa? Se vuelve li. Así que si el radical termina en L, el sufijo tli se transforma en li. Tenemos el caso de tlili, que quiere decir lo oscuro. ¿Qué otro caso tenemos por aquí? Chimalli, que quiere decir el escudo. ¿Qué más? Masewali, el merecido o el merecedor. Esas son las tres palabras que veo ahí. Chimalli, Masewali, tlili. Así que observen, el sufijo radical por excelencia es tli. Así, se puede decir el sufijo radical, el sufijo nominal del náhuatl es tli. El sufijo que forma los sustantivos es tli, que también significa el o la, tiene carácter de artículo definido. Ahora bien, si la palabra tiene una raíz que termina en L, yo no puedo aplicar el sufijo tli. Por ejemplo, la palabra calli se me forma de una raíz cal. En teoría, puesto que esto es una consonante, en teoría le cabe el sufijo tli. Pero en la práctica se aplica una regla de eufonía que me obliga a elidir o eliminar la T. Así que en náhuatl nunca voy a poder pronunciar combinaciones por este estilo. L, T, L. Eso nunca se puede pronunciar en náhuatl. Toda combinación de sonidos L, T, L se me transforma en L, L. Cada vez que vean una doble L en una palabra náhuatl, y ocurre mucho, es porque en su origen hubo una combinación de un componente terminado en L y otro componente comenzado en TL. Ahora bien, esta regla, por ejemplo, les voy a poner un caso. Si decimos la lengua náhuatl, ¿cómo se dice lengua náhuatl en náhuatl? No, náhuatl solo significa lengua. Lengua náhuatl, náhuatl. La lengua de los nahuas. En este caso, este no es el nombre de la lengua, este es el nombre del grupo étnico que usaba la lengua de los nahuas. Si yo le separo tlatoli, entonces esto se me queda como nahua, es decir, los nahuas.
Bien, pero al añadirle otra palabra elimino el saltillo. Eso es Nahuatl, la lengua de los nahuas. Pero si voy a componerla con un término como nahual y quiero decir la lengua de los brujos, ¿cómo pronuncio? La lengua de los nahuales, ¿cómo pronuncio? Bueno, la raíz de nahual es, de nahuali, mejor dicho, es nahual. A eso le voy a añadir tlastoli, pero ya sabemos que por regla no puedo unir los sonidos LTL, sino que elimino la T. Entonces, ¿cómo se queda? Nahualastoli. Nahualastoli no significa lengua náhuatl, significa lengua de los brujos. Es una variante de la lengua náhuatl, también llamada nahualitoa, que digamos es un poquito más refinada y es oscura, es difícil. Pero vamos a tratar de estudiarla aquí. Vamos a traer un día conjuros nahuales para ver cómo se usaba esta variante de la lengua. Bien, creo que esto quedó ya, lo voy a dejar por un momento. Regresamos a nuestra tabla. Vamos a ver todas las palabras terminadas en TL. Así que, tli, sufijo genérico. Si yo a este sufijo genérico le antepongo una palabra terminada en L, se me queda en li. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa con las palabras terminadas en TL? Por ejemplo, atl, el agua. Ejecatl, que es el viento. Esta no la vamos a considerar ahora porque es un caso aparte. Ihuitl. Comitl, la olla. Esta tampoco la vamos a considerar porque es un caso aparte. Tlacatl, lo voy a ir señalando. Atl, Ejecatl, el viento. Comitl, la olla. Tlacatl, un ser humano, una persona. ¿Qué más? Zacatl, ¿qué es? Zacatl, hierba, la hierba. Hoy se usa como un zacate, un estropajo, pero antes era la hierba en general. Xochitl es la flor. ¿Qué más nos queda? Yacatl, la nariz, si quieres, la nariz. En el lenguaje cotidiano significaba nariz. Ahora bien, ¿en qué circunstancias se aplica el sufijo TL? Después de una vocal. Cuando el radical de la palabra termina en vocal. Así que si termina en vocal, yo voy a aplicar el sufijo TL. ¿Por qué aplico el sufijo TL y por qué no digo tli? El náhuatl clásico, sobre todo, tiende a contraer las palabras, tiende a simplificarlas. Bien, para simplificarlas, bueno, si tenemos que el radical termine en una vocal, nosotros podemos añadirle una consonante y no estamos violando ninguna regla. Pero si le añadimos tli, entonces le estamos añadiendo toda una sílaba. Vamos al caso de, por ejemplo, zacatl. Sa-ca-tl. Si yo le añadiera el sufijo original tli, ¿cuántas sílabas tendría? 3. ¿Dónde estaría la pronunciación? ¿En qué sílaba? ¿Dónde estaría la fuerza de pronunciación? El acento. En la segunda sílaba. Zacatli. Bien, lo cual no es una palabra náhuatl, así que eso es un ejemplo que pongo. Pero ¿qué pasa si le elimino la i? ¿Qué pasa? Se me transforma en una palabra de ¿cuántas sílabas? De 2 sílabas. ¿Y para dónde se desplaza el acento? Para la primera sílaba. Zacatli. En otras palabras, se abrevia bastante la expresión. Luego, si el radical termina en vocal, eliminamos la i del sufijo tli, nos quedamos solamente con su componente TL. Ahora bien, les voy a decir, consonantes más tli, consonante L más li, vocal más tl. Pero si esta vocal es U, si esta vocal es U, recuerden que la U al final de una sílaba o de una palabra nunca se usa así como U, siempre adquiere un saltillo, se pronuncia U. Es más larguita la pronunciación. Por ejemplo, en el caso de la palabra para águila o árbol, que es exactamente la misma. Árbol y águila se dicen con el mismo término.
Cuautli. Bien, ¿por qué yo le aplico a este término el sufijo tli? ¿Por qué le aplico el sufijo tli? Por el saltillo. Porque el saltillo vale como consonante. Y la regla dice, si la raíz termina en consonante, yo le aplico el sufijo original tli. Así que el águila o el árbol. Pero en náhuatl también tengo un recurso. Cuando se forman estas combinaciones, tengo el recurso de simplificar la expresión. Entonces, ¿qué hago? Transformo esa U con apóstrofe, esa U con saltillo, en W y le añado una I. Pero si le añado una I, estoy terminando en vocal. Por lo tanto, ¿cuál es el sufijo que le corresponde? TL. En la práctica pueden imaginarse que agarré esta I de tli y la puse delante y entonces estamos hablando de un sufijo fantasma itl. Toda palabra terminada en itl, bueno, no toda, porque ahí tiene xochitl que termina en itl, pero esa I pertenece al radical, no pertenece al sufijo. Pero en términos terminados en la combinación W más itl, esta I es un intercalado. Es una I intercalada, es como decir J. Esas dos I son intercaladas, no forman parte de la raíz. Sí, dime. Achin pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Zacatl y Malinali? Este día calendárico lo suelen traducir como hierba. Saludos desde Guatemala. Gracias por tu pregunta, es buena. Zacatl es la hierba en general. Pero estamos hablando de hierbas que tienen tallito, que tienen una cañita, de hierba alta y demás. Si quieres decir hierba en el sentido de pasto verde, el pasto, eso se dice xihuitl. Y si quieres decir una cuerda hecha torciendo hierba, eso se llama malinali, que propiamente quiere decir lo torcido. No la hierba, sino lo torcido. Así que, por eso el jeroglífico de malinali es una torsión, no es una ramita de hierba. Así que la diferencia es, malinali significa simplemente algo torcido. Si se deja la palabra sola, uno sobreentiende hierba torcida, es decir, una cuerda, una soga. Hierba en sentido de pasto se dice xihuitl y zacatl significa hierba alta o incluso la cañita de la hierba. Todavía hoy en los campos zacate es una caña con que se techan las casas. ¿Sí? Ya. Entonces, volvemos a nuestros sufijos. Recuerden que aplico tli si delante va consonante. Aplico li si esta consonante es una L. Aplico tl si delante va vocal. Pero si esta vocal es la combinación U más apóstrofe, U más saltillo, tengo la posibilidad de intercalar una I y entonces pronunciar, por ejemplo, cuahuitl. Cuahuitl es exactamente lo mismo que cuautli, árbol o águila. Puedo pronunciar cuautli o cuahuitl. Esta posibilidad de simplificar las palabras se ve, por ejemplo, en otro de los signos de la veintena. El signo para mono. ¿Cómo se dice mono? Mono se dice en náhuatl clásico osomatl. Pero en náhuatl popular, es decir, en tepilatoli osomatl. En macehuatlatoli, en náhuatl popular, se dice todavía osomatli. ¿Ven? Si aplico saltillo, me vale como consonante, tengo que decir tli. Si le elimino el saltillo, me vale como TL, porque en este caso he reducido el radical a una vocal. ¿Sí? Yoliwan pregunta, ¿y Malinalhuehuetzin? Malinalhuehuetzin. Bueno, Malinalhuehuetzin es una composición moderna, eso no es del náhuatl antiguo, eso simplemente significa el respetable tambor del lugar de Malinali. Es un hecho que deriva de que en Malinali se encontró un tambor, en la ciudad mexica de Malinali. Ahora, para esta clase yo prefiero tratar con palabras simples, cortas, porque si trato con palabras largas voy a involucrar otro principio, que es el de la aglutinación, y eso me obliga a otro principio, que es el de la eufonía, e incluso a otros. De manera que prefiero no buscar palabras complicadas para que entiendan bien este concepto. Voy a poner algunos ejemplos. Y ustedes me dicen qué sufijo nominal
lleva, o qué artículo, si quieren, lleva. Por ejemplo, la palabra para boca tiene radical cama. ¿Qué sufijo lleva? La boca, ¿cómo se diría? Camatl. Perfecto. La palabra para rostro u ojo tiene el radical ish. ¿Qué sufijo lleva? Ish tli. El rostro o el ojo. ¿Ven? La palabra, por ejemplo, para... a ver si seguimos con la palabra para oreja. Tiene el radical nakas. Nakas tli. Fíjate que la misma forma de radical te dice qué es lo que hay que pronunciar. No puedes decir nakastl por lo siguiente. Una regla de náhuatl es que no se pueden unir en la misma sílaba dos consonantes. Nunca se van a unir dos consonantes de la misma sílaba. Casos como TS o TL, ya les acabo de explicar que no son dos consonantes, es una sola emisión. Eso sí se pueden unir con otra consonante, pero dos consonantes tal cual, nunca en una sola sílaba. Insisto en el tema de la terminación li, por ejemplo en tlili o en tlali. Les voy a poner ahora el ejemplo de tlali, que es la tierra. La tierra no como planeta, sino la tierra física. Tlali tiene un radical terminado en L, por eso yo le añado el sufijo li. Por lo tanto, el sufijo de la palabra no es li, como ocasionalmente veo en algunas gramáticas. No es li, es li. Si yo interpreto que esta L es parte del sufijo, entonces el radical es tla. Y tla no es la raíz de tierra, tla es otra raíz, que significa una cosa diferente. Entonces, es necesario distinguir muy bien dónde termina un radical y dónde comienza el sufijo. Sí. Rosita Buchot pregunta, ¿por qué dijiste mexica y no mexica? Bueno, pues mexica quizá haya sido por contaminación por la pronunciación de acá. Si pronunciara como en el norte diría mexica, ¿no? Si voy a decirlo en náhuatl es mexica. De hecho, si voy a decirlo con toda propiedad es mexica, con dos saltillos. Mexica. El saltillo, este apóstrofe, este saltillo, indica el plural y este está en sustitución de una K. Por eso es que les dije hace un rato que el saltillo deriva de la K. Bueno, volviendo a la palabra mexica, y con esto vamos a introducir débilmente todavía, vamos a introducir los plurales. En náhuatl hay muchos tipos de plurales según de qué estemos hablando, por eso solo les quiero hablar de este, que es para gentilicios. La palabra mexica, que se compone de metztli más xic, tli más el sufijo gentilicio ka, que quiere decir aquellos que forman parte de esto, que es el nombre de la ciudad, de el sol y la luna. Recuerden que chicli u ombligo también significa centro y es una alusión al sol. Chicli no significa sol, pero si lo compones con un término que significa luna, obviamente la gente pensaba en sol-luna. Por eso es que la ciudad se inauguró en un día de paso cenital, es decir, en una oposición simbólica sol-luna. Quiero decirles además que en el lenguaje simbólico anahuaca, la luna representa a la Tierra. Si necesitamos hablar de la Tierra como planeta, por ejemplo, para marcar el fenómeno del ascenso cenital del Sol o del ascenso del Sol al centro del cielo, entonces no se habla de la Tierra, se habla de la Luna. Así que esa oposición entre luz, oscuridad, es decir, lo que está al otro lado de la Tierra, es lo que está marcado en la combinación mestli-chictli. También recuerden que cuando un término se compone con otro, el primero elimina el sufijo. En este caso hay otro término más, el segundo también elimina el sufijo. El sufijo nominal o sustantivo en este caso es tli. Recuerden que hay otra regla más. Esta regla de eliminación de sufijos para componer se llama polisíntesis. Es decir, primero hay aglutinación o incorporación. Después que hago, polisintetizo.
elimino los sufijos sustantivos. Pero si me queda un sonido como este, que es un aspirado, delante de otro, que también es aspirado, eso produce cacofonía. Por lo tanto, hay una regla de eufonía, que es que elimino aquel de los dos sonidos que sea más débil. Y por regla de la lengua, SH se impone ATS. Así que se queda como me, shi, ka. Pero para evitar la cacofonía producida por la K seguida de K, entonces esta K se vale, no es regla de la lengua, pero se vale y es lo que se usa siempre, sustituirla por saltillo. Así que los mexicas se llamaban así mismo, así, mexicas. Hoy le llamamos mexicas, mexicanos, como ustedes quieran. ¿Alguna cuestión sobre esto? Bien, porque con esto ya vamos cerrando nuestra clase. Quiero decirles que para la clase que viene voy a enseñarles a escribir estas palabras en náhuatl. Así que vamos a empezar ya directamente en escritura. Quiero decirles que recapitular algunas cosas. Recuerden que no es lo mismo en náhuatl una raíz que un radical. Recuerden que la raíz es un concepto abstracto, que la lengua no se habla con raíces. No puedes pronunciar una raíz en la lengua, eso no significa nada. Para transformarla en palabra, tú tienes que convertirla primero en radical. Y eso significa que tienes que observar qué sufijo va a adquirir esa raíz. En la generalidad de los casos no hay modificación, pero hay veces que el sufijo modifica la raíz. Ya les puse el nombre de, por ejemplo, el ejemplo de la raíz cuau, referente a, se los voy a escribir de nuevo, la raíz cuau, y los gramáticos, los puristas, si quieren, bueno, imagínense que aquí hay una W, pero no pronuncien W náhuatl, pronuncien W del inglés. Bueno, esa raíz cuau se refiere a los árboles. Pero si yo voy a añadirle el sufijo tli para componer el término el árbol, bueno, en este caso no hay más problema. Cuau, tli. Ahora bien, ¿qué pasa si en medio de ese sufijo yo tengo otro término? Como por ejemplo, ma, itl, que quiere decir mano. De la raíz ma más el sufijo tl, más una i intercalada que conforma el radical mai, que quiere decir mano. Así que la raíz no significa mano, es referente a la mano. Mai quiere decir mano, siempre que le añade su sufijo, que en este caso es la mano. Ahora, si yo uno cuautli con maitl, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas qué pasa? Vamos a hacerlo en la práctica. Cuau, maitl. Aquí se me forma un sonido indeseable en la lengua, aunque está etimológicamente correcto, es decir, los componentes me dan eso, pero este sonido es indeseable, esta combinación es indeseable en la lengua. De manera que, ¿qué pasa? La M se arrastra, contamina a la U, y la palabra correcta para decir la rama o la mano del árbol es cuam maitl. ¿Bien? Digamos, les voy a poner otro ejemplo. Si tienen el sufijo pa, significa, depende de la composición, pero en esta que les voy a poner como ejemplo significa veces, incidencias. ¿Ok? Si lo voy a componer con la palabra ome, que quiere decir dos, ¿qué hago? Ome más pa, porque yo quiero decir dos veces. O incluso se puede sobreentender como en dos lugares, aunque para eso habría otra composición. A ver, dos veces. ¿Cómo lo diría? No es ome pa, eso no existe en náhuatl. No, hay que aprender a componer, hay que aprender a integrar. Alguien me dijo, no, es que ome teot. Espérate un momento, hermano, está bien, ome y teot, pero ¿qué más? Ahí faltan unas cuantas cosas. Faltan las reglas de incorporación de los términos. Si yo voy a componer ome con pa, no se me queda en ome, se me queda en su radical om más pa. Pero yo no puedo terminar una sílaba en m, como les dije. Porque la M no cierra nunca la sílaba, y menos la palabra, en náhuatl. Así que esa M se me transforma en on. Si quiere decir
Divina dualidad no es ometeot, es onteot. Ahora bien, después que se me transforme en on, todavía no puedo integrarlo porque la combinación N-P es indeseable en náhuatl. Así que al unir on con pa, eso se me transforma en o-pa. ¿Ven? 2 veces. Opa. Si lo voy a hacer con el sufijo can, que quiere decir en, entonces sería ocan, etcétera. Luego, primero incorporo. A continuación, elimino los sufijos. Y eso se llama polisíntesis. A continuación, aplico eufonía. Y eso significa que tengo que modificar sonidos. Y por lo tanto, la raíz se me transforma en radical. El radical se modifica. Cuando vean la composición opa, se los voy a poner de otra manera. Oncan. Se dice hoy en 2 lugares. En náhuatl clásico se dice ocan, donde can es el sufijo del lugar, pero ok es radical de on. Así que la raíz on se me transforma en ok. Bien, esto se los digo para que vean la importancia de la modificación del sonido dentro de la lengua y no vayan a hacer composiciones mecánicas como por ejemplo mechisco viene de me en maguey. Bueno, ahí hay un me, pero analiza todo lo que no estás viendo porque hubo modificaciones. Con esto nos quedamos. Gracias por estar ahí. Nos vemos a la próxima. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.